Imagina que eres un soldado de las fuerzas especiales del ejército mexicano, los que les llaman los murciélagos. Llevas meses preparándote para misiones que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Te informan que debes estar listo, que hay una operación importante, pero no te revelan cuál es el objetivo. Te suben a un helicóptero en un estado que ni siquiera es Jalisco, porque nadie puede saber a dónde vas ni a quién vas a buscar. Vuelas de noche en silencio con otros hombres que tampoco saben lo que les aguarda al otro lado de esas montañas. Los helicópteros no se concentran en Jalisco para no despertar sospechas. Se posicionan en estados vecinos esperando la señal. Y entonces, cuando ya estás en el aire, a pocos minutos de descender en una zona boscosa y fría de un pueblo mágico llamado Tapalpa, un mando te lo dice al oído: «Vamos por el Mencho». En ese instante sabes dos cosas. La primera es que estás a punto de meterte en la boca del lobo, a enfrentarte al cártel más violento de América Latina en su propio territorio, en plena sierra, donde cada cerro puede esconder un halcón con un radio y cada camino puede estar preparado para una emboscada. Y la segunda cosa que sabes es que si las cosas salen mal, probablemente no regreses a casa, porque ya les pasó a otros. Porque en 2015, en occidente de Navarro, a menos de 100 kilómetros de donde estás volando en este momento, el CJNG derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes ruso RPG. Así de simple. Un lanzacohetes contra una aeronave del ejército mexicano. Y el CJNG ni siquiera se ocultó después. Lo festejó. Pero lo que ese soldado no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, es que dentro de esa cabaña de lujo, en medio de la sierra, no solo estaba el hombre más buscado de México, no solo estaba el narcotraficante con una recompensa de $15 millones sobre su cabeza. Ahí también estaban los documentos que iban a exponer los secretos más oscuros del cártel más poderoso de América Latina. Documentos que nadie debía ver. Documentos que hoy van a transformar todo lo que creías saber sobre cómo opera el CJNG por dentro. Porque esos papeles escritos a mano y en computadora contienen nombres, cifras, pagos a policías, sobornos a la Guardia Nacional, sueldos de sicarios, ganancias millonarias por venta de fentanilo y operaciones en dólares que revelan la verdadera magnitud de este monstruo. Esta es la historia de lo que Harfuch encontró en la cabaña del Mencho. Y te advierto algo. Después de este video, no vas a volver a ver las noticias de la misma forma. Para entender lo que ocurrió en esa cabaña de Tapalpa, primero tienes que entender al hombre que lo orquestó todo. Y para comprenderlo, tenemos que regresar 6 años en el tiempo, al viernes 26 de junio de 2020. No era un viernes como cualquier otro en la Ciudad de México. Eran las 6:38 de la mañana. El sol apenas comenzaba a iluminar las avenidas de Lomas de Chapultepec, una de las colonias más exclusivas del país, donde duermen diplomáticos, empresarios y políticos de primer nivel. Omar García Harfuch, en ese entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, acababa de salir de su casa. Se había retrasado un poco esa mañana, pero llegaría a tiempo a su oficina. Viajaba en una camioneta Suburban blindada, de esas que cuestan entre 2 y 2,5 millones de pesos, fabricada por la empresa Abate Autos Blindados, diseñada para detener municiones de AR-15.
Lo acompañaban solo 2 escoltas, 2 hombres, nada más. Para ser el jefe de toda la policía de la capital de México, su seguridad era sorprendentemente reducida. Su rutina era conocida, su ruta también, y alguien había pagado por esa información. Alguien desde Jalisco, alguien cuyo nombre se deletreaba con una sola palabra: Mencho. La camioneta de Harfuch circulaba por las calles empedradas de Lomas de Chapultepec, cuando al cruzar la intersección de Paseo de la Reforma con la calle Monteblanco, una camioneta de 2 toneladas apareció de la nada y le cerró el paso. Tenía logotipos falsos de Grupo Carso, la empresa de Carlos Slim, para no despertar sospechas en una zona donde las camionetas de servicio son parte del paisaje cotidiano. Pero esta camioneta no traía obreros ni materiales de construcción. Desde la caja trasera equipada con blindaje artesanal, entre 25 y 28 sicarios abrieron fuego simultáneamente con todo lo que tenían. Y lo que tenían era un arsenal de guerra: rifles de asalto FN SCAR, armas de grado militar utilizadas por fuerzas especiales de la OTAN, fusiles Barrett calibre .50, apodados la matapolicías porque son capaces de perforar el blindaje de un vehículo militar a más de 1 kilómetro de distancia, rifles R-15 de alto poder y granadas de fragmentación. Las armas habían sido adquiridas apenas 36 horas antes del atentado en una casa de seguridad en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. 20 rifles R-15 de alto poder, 10.000 balas, 3 fusiles Barrett y otras armas. La inversión total del CJNG, poco más de 500.000 pesos. $500.000 de pesos para intentar borrar a un hombre de la faz de la tierra. Un traficante de armas de la capital reveló después a Detrás de la Fama que los compradores tenían buenas referencias y fueron recomendados por alguien con vínculos directos con el CJNG. 414 balas impactaron la camioneta de Harfuch. 414. Hay que detenerse un segundo para procesar esa cifra. 414 proyectiles de alto calibre contra un solo vehículo. En un lapso de apenas 2 minutos, Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México, la misma por donde desfilan presidentes y se celebran triunfos de la selección, se convirtió en una zona de guerra. El humo llenó el interior de la Suburban. Los cristales explotaron. El blindaje resistió las primeras ráfagas, pero los proyectiles calibre 50 comenzaron a perforarlo. El ruido era ensordecedor. Casquillos rebotando en el pavimento, impactos en las fachadas de las casas, vecinos tirándose al piso dentro de sus residencias, alarmas de coches sonando por todas partes. Los 2 escoltas de Harfuch cayeron muertos. 2 hombres que esa mañana se despidieron de sus familias sin imaginar que no volverían. Una mujer civil que pasaba por la zona en otro vehículo, en el lugar equivocado a la hora equivocada, también perdió la vida. Una muerte inocente que a nadie en el CJNG le importó. Y Omar García Harfuch, con 3 balas incrustadas en el cuerpo, una en el brazo, otra en la pierna y varias esquirlas alojadas en la rodilla, seguía consciente. El blindaje de su camioneta, aunque perforado, le salvó la vida. Eso y que los sicarios del CJNG no eran profesionales. Un analista de seguridad lo explicó después
sobre el Barrett .50. Lo que me sorprende es que el secretario haya sobrevivido. Se debe a la reacción de su cuerpo de escoltas, a que solo querían enviar un mensaje fuerte, o a la falta de pericia de los criminales. Lo que Harfuch hizo a continuación es lo que define a este hombre y lo que explica todo lo que ocurrió 6 años más tarde en Tapalpa. Todavía recostado en el asiento trasero de su camioneta destruida, rodeado de humo, cristales rotos y sangre, sacó su teléfono celular. Voluntarios de la Cruz Roja llegaron en minutos. Lo trasladaron al helipuerto de la zona de Virreyes. Desde ahí fue llevado al hospital de Polanco. Pero antes de que lo subieran al helicóptero, antes de que lo llevaran al quirófano, donde le extraerían las balas del brazo y la pierna, antes de que cualquier médico pudiera siquiera examinar sus heridas, Omar García Harfuch publicó un mensaje en Twitter que todo México leyó. Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG. 2 compañeros y amigos míos perdieron la vida. Tengo 3 impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. Ese mensaje no era solo información. Era una declaración de guerra personal. En un país donde los funcionarios se esconden cuando los amenazan, donde los políticos niegan sus vínculos con el narco, donde la respuesta habitual ante un ataque de este nivel es el silencio o la renuncia, Harfuch hizo exactamente lo contrario. Desde la cama del hospital, con el brazo inmovilizado y conectado a monitores, señaló con nombre y apellido al CJNG. Señaló directamente al Mencho. No pidió protección, no solicitó una licencia, no se hizo la víctima. Le dijo al hombre más poderoso del narcotráfico mexicano: «Aquí sigo, cobarde». La respuesta del Estado fue inmediata, porque la policía de la Ciudad de México llegó a la escena del atentado en minutos e hizo 12 detenciones de forma inmediata. Para el final del día, 19 personas estaban detenidas. El autor intelectual, José Armando, alias El Vaca, jefe de sicarios del CJNG en Tonalá, Jalisco, fue capturado en la alcaldía de Tláhuac. La fiscalía reveló que El Vaca había reclutado a los sicarios y les había prometido un pago de 100,000 pesos a cada uno por asesinar al secretario de seguridad de la capital. 100,000 pesos. Eso valía la vida de Omar García Harfuch para el CJNG. El precio de un coche usado. El ataque fue ejecutado por 4 células de 7 sicarios cada una, 28 hombres en total, coordinados desde Jalisco, originarios de la Ciudad de México, Guadalajara, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y uno de nacionalidad colombiana. Durante las detenciones y los cateos a las casas de seguridad, se decomisó un lanzagranadas, 34 armas largas, 8 armas cortas, 5 fusiles Barrett, 7 granadas, 51 bombas Molotov, 96 cargadores, cerca de 3,000 cartuchos y 13 vehículos. Un arsenal que cualquier ejército pequeño envidiaría, desplegado en pleno corazón de la Ciudad de México para eliminar a un solo hombre. Ese atentado quebró una regla no escrita del narcotráfico mexicano. Durante décadas existía un pacto tácito entre los cárteles: no operar con violencia espectacular en la capital. La Ciudad de México era territorio neutral, una isla donde los capos lavaban dinero, cerraban negocios y vivían tranquilos.
pero no se mataban entre ellos ni atacaban a las autoridades. El CJNG, con ese atentado, borró con sangre ese acuerdo y al hacerlo despertó algo en el hombre que sobrevivió a sus balas. Omar Harfouch fue dado de alta del hospital el 6 de julio de 2020, 10 días después del atentado. Mientras estaba hospitalizado, un cantautor le dedicó un corrido que decía que de 1000 balas que tronaron, solo 3 lo lastimaron y que cargaba la suerte. Pero la suerte no fue lo que mantuvo vivo a Harfouch. Fue el blindaje de su camioneta, la rapidez de la Cruz Roja y, sobre todo, una determinación que no se apagó con las balas. Continuó al frente de la policía capitalina y siguió combatiendo al crimen organizado. Y un año después, en junio de 2021, tuvo que regresar al quirófano para que le retiraran esquirlas que todavía cargaba en el cuerpo. Las balas del CJNG literalmente seguían dentro de él. Cada vez que se cambiaba de ropa, cada vez que se bañaba, veía las cicatrices, las del brazo, las de la pierna, las de la rodilla. Un recordatorio permanente grabado en la piel de lo que el Mencho le hizo y de lo que él iba a hacer cuando llegara el momento. En octubre de 2023, Harfouch compareció de forma virtual ante un tribunal de enjuiciamiento como víctima del atentado. 12 personas estaban en el reclusorio como presuntas responsables del ataque. Tras la audiencia, escribió otro mensaje público. Nuestro compromiso es absoluto por continuar construyendo una ciudad de paz y de sacar de las calles a las personas que tanto daño hacen. Nadie sabía en ese momento que ese compromiso iba a escalar mucho más allá de la Ciudad de México, porque lo que el Mencho no calculó, lo que nadie en el CJNG anticipó, es que ese hombre, al que intentaron borrar con 414 balas, no iba a olvidar, no iba a perdonar. Que 6 años después, con 3 cicatrices de bala como recordatorio diario y metal todavía en la rodilla, ese mismo hombre iba a ser quien diera la orden final. En octubre de 2024, ya nombrado como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfouch asumió el cargo más poderoso en materia de seguridad en todo México. Ya no era el jefe de la policía de la capital. Ahora tenía bajo su mando la estrategia de seguridad de todo el país, y lo primero que hizo fue poner en marcha la maquinaria para cazar al hombre que ordenó su muerte. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque cazar al Mencho no fue cuestión de un operativo improvisado ni de un golpe de suerte. Fue una cacería de meses minuciosamente planeada, ejecutada en capas con la precisión de una operación militar de primer nivel. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque esto apenas está comenzando. Desde octubre de 2024, las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México pusieron en marcha operaciones coordinadas contra la estructura completa del CJNG. No iban por el Mencho directamente, porque el Mencho era un fantasma. Llevaba años sin dejarse ver. Cambiaba de ubicación constantemente. No usaba teléfonos. No confiaba en nadie fuera de su círculo inmediato. Los propios jefes de plaza del CJNG operaban sin tener contacto directo con él. Solo le entregaban su parte de las ganancias a través de intermediarios. Entonces las fuerzas de seguridad decidieron atacar por los flancos.
La Operación Sable se desplegó en la región del Istmo de Tehuantepec. La estrategia Pez Vela se activó en Nayarit. El intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos se intensificó como nunca antes, sobre todo después de que en 2025 el gobierno estadounidense designó al CJNG como organización terrorista extranjera y elevó la recompensa por el Mencho a $15 millones, la más alta jamás ofrecida por un narcotraficante mexicano. La unidad de inteligencia financiera comenzó a golpear las cuentas bancarias, las empresas fachada, los canales de lavado. Cada golpe iba dejando un rastro, cada detención arrojaba información, cada teléfono asegurado abría nuevas líneas de investigación. Las Fuerzas Armadas operaban en 3 niveles simultáneos. El primero, cateos y detenciones de células y mandos medios del CJNG. El segundo, operaciones terrestres y aéreas, con drones equipados con cámaras y geolocalizadores para interceptar cargamentos de droga y armas por tierra, aire y mar. Y el tercero, ataques a la infraestructura del cártel, destruyendo laboratorios de producción de metanfetamina y fentanilo, arrasando plantíos de marihuana, desmantelando nodos logísticos y financieros. Cada operación era un tornillo más que apretaba la tuerca alrededor del Mencho. El 13 de febrero de 2026 se dio un golpe crucial. En el municipio de Tabasco, Zacatecas, el ejército mexicano y policías locales capturaron a Flavio Alberto Bracamontes, alias El Braca. Este hombre controlaba la célula del CJNG que operaba en el sur de Zacatecas y parte de Jalisco. Con su detención se desarticuló toda esa red, pero más importante que la desarticulación fue lo que el Braca traía consigo y lo que sabía, porque con él cayó información que la inteligencia militar central estaba esperando. Información sobre los movimientos de las personas más cercanas al Mencho, específicamente los movimientos de una mujer. Aquí hay que hacer una pausa para explicar algo que es clave en esta historia. El Mencho y Rosalinda González Valencia, la jefa, su esposa durante décadas y la operadora financiera del CJNG, se habían separado alrededor de 2018. Desde entonces, según documentos filtrados por el hackeo de Guacamaya Leaks a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2022, el Mencho tenía una nueva pareja sentimental, una mujer identificada como Guadalupe Moreno Carrillo. Los servicios de inteligencia llevaban años rastreando los movimientos del círculo íntimo del capo, sabiendo que eventualmente, a través de las personas cercanas a él, podrían llegar hasta su escondite. El 20 de febrero de 2026, la inteligencia militar detectó a un hombre de confianza ligado a la pareja sentimental de Nemesio Oseguera. Ese hombre trasladó a la mujer hasta un conjunto de cabañas en el poblado de Tapalpa, Jalisco. Tapalpa es un pueblo mágico, enclavado en la sierra a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Conocido por sus bosques de pino, su clima frío y sus cabañas turísticas. Un lugar donde nadie esperaría encontrar al narcotraficante más buscado del continente. Pero ahí estaba. Los datos del rastreo lo confirmaron. La mujer se reunió con el Mencho en una cabaña dentro del Country Club de Tapalpa, un complejo de cabañas de lujo con propiedades valuadas entre 8 y 15 millones de pesos cada una. Los satélites lo captaron,
Los drones lo verificaron. Las escuchas lo validaron. El 21 de febrero, la pareja sentimental abandonó el lugar. Pero la información de inteligencia confirmó algo todavía más valioso. Nemesio Oseguera Cervantes permanecía dentro de la cabaña número 39, acompañado por un círculo de seguridad fuertemente armado. No se había movido. Estaba ahí, a 5 kilómetros del centro de Tapalpa, en medio de una zona boscosa y apartada, convencido de que estaba seguro. Ese mismo 21 de febrero, en la Secretaría de la Defensa Nacional, comenzó el planeamiento de la operación más importante en la historia reciente de la seguridad mexicana. El área de inteligencia central y mandos seleccionados de la Fuerza Aérea y de Fuerzas Especiales, los murciélagos, trazaron el plan de captura. Se integró una fuerza operativa con 3 componentes. El primero, un componente terrestre con fuerzas especiales del ejército, los soldados más entrenados del país, y la fuerza especial de reacción inmediata de la Guardia Nacional. El segundo, un componente aeromóvil con 6 helicópteros y personal de fuerzas especiales que fueron posicionados en estados aledaños a Jalisco para preservar el secreto absoluto de la misión. Y el tercero, apoyo aéreo con aviones Texan T-6 de la Fuerza Aérea Mexicana, capaces de proporcionar cobertura desde las alturas. El personal que participaría en la operación no recibió información sobre el objetivo hasta pocas horas antes de ser desplegado en territorio. Solo los mandos más altos sabían que iban por el Mencho. Nadie más podía saberlo, porque cualquier filtración, un solo teléfono interceptado, un solo halcón alertando, y el capo desaparecería otra vez, quizás para siempre. La madrugada del 22 de febrero de 2026, con la presencia del Mencho corroborada por última vez, las fuerzas federales se desplegaron hacia Tapalpa. El componente terrestre avanzó por tierra. Los helicópteros con las fuerzas especiales partieron desde los estados vecinos donde habían permanecido en espera. Los aviones Texan se elevaron para cubrir la zona desde arriba. Todo el peso del Estado mexicano convergía en un solo punto: la cabaña número 39 del Country Club de Tapalpa. Y lo que ocurrió al llegar fue una batalla. Cuando las tropas federales se aproximaron al complejo de cabañas, los sicarios del CJNG, que custodiaban al Mencho, los detectaron y abrieron fuego de inmediato. Armas de alto calibre, fuego cerrado, sin aviso, sin negociación. La Secretaría de la Defensa describió la agresión como muy violenta. El Mencho, al escuchar los primeros disparos, dejó un grupo de hombres fuertemente armados en la zona de cabañas con una orden clara: frenar el avance militar a como diera lugar, darle tiempo de escapar. Y mientras sus sicarios se enfrentaban al ejército, Nemesio Oseguera se desplazó hacia una segunda cabaña contigua, donde lo esperaba una camioneta para sacarlo del lugar. Pero las fuerzas federales ya habían anticipado esa ruta. La camioneta quedó rafagueada, inutilizada. La trampa estaba cerrada. En el primer enfrentamiento murieron 8 sicarios del CJNG, aunque inicialmente solo se reportaron 4, y los otros 4 fueron hallados después al revisar toda la zona. Se aseguraron 7 armas largas y 2 lanzacohetes que merecen atención especial. Uno era un RPG de fabricación rusa.
exactamente el mismo tipo de arma que en 2015 el CJ-NG utilizó para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea en Occidente de Navarro durante una operación anterior para detener a este mismo hombre. El otro era un lanzacohetes antitanque. También se aseguraron 8 vehículos, 2 racers de todoterreno, cartuchos y cargadores. 2 militares resultaron heridos en este primer choque. Pero el Mencho ya no estaba entre las cabañas. Había logrado escapar hacia la zona boscosa colindante con el complejo, internándose en la sierra de Tapalpa, junto a su círculo más cercano de seguridad. Los árboles de pino, la niebla de la mañana, el terreno irregular. El capo conocía esa sierra. Llevaba tiempo usándola como refugio. Pero esta vez no iba a funcionar. Las fuerzas especiales del ejército lo persiguieron entre la maleza y los árboles. Establecieron un cerco alrededor de la zona boscosa y lo ubicaron oculto entre la vegetación, acurrucado entre la maleza, rodeado por sus últimos hombres de confianza. Entonces se desató el segundo enfrentamiento. Los escoltas del Mencho abrieron fuego de nuevo y en esta ocasión lograron algo que pocos grupos criminales han conseguido: impactar un helicóptero militar. El aparato fue alcanzado por disparos desde tierra y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar en Sayula, Jalisco. No hubo víctimas entre la tripulación, pero el mensaje era claro. El CJNG tenía poder de fuego incluso en sus últimos momentos. Los sicarios llevaban otro lanzacohetes consigo, pero la presión constante de los soldados de fuerzas especiales fue tal que no lograron utilizarlo. Cada segundo que pasaba, el cerco se cerraba más. Y en ese intercambio de balas final, en esa maleza húmeda de la sierra de Tapalpa, Nemesio Oseguera Cervantes resultó herido de gravedad. Múltiples impactos de bala en el pecho, en el abdomen, en las extremidades. Su cuerpo, ya debilitado por años de insuficiencia renal, no pudo resistir. 2 de sus escoltas también cayeron heridos de gravedad. Otros 2 fueron detenidos con vida. El personal de sanidad militar se acercó al lugar donde yacía el Mencho y sus hombres. Determinaron que las heridas eran críticas. Había que evacuarlos de inmediato si querían mantenerlos con vida. Pidieron un helicóptero. El capo, junto a 2 lugartenientes heridos y un oficial militar también lesionado, fueron subidos a la aeronave. El plan original era llevarlos a un hospital en Jalisco, pero la situación de seguridad en el estado ya era un caos absoluto. El CJNG estaba quemando todo. Se decidió llevarlos primero a Morelia, Michoacán, y de ahí a la Ciudad de México. Pero Nemesio Oseguera Cervantes no llegó a ningún hospital. El hombre que durante más de una década controló el cártel más violento de América Latina. El narcotraficante que inundó Estados Unidos de fentanilo y metanfetamina. El líder que declaró la guerra al Estado mexicano y mandó asesinar policías, soldados, periodistas y a cualquiera que se interpusiera en su camino. El fundador del CJNG, el que se hacía llamar el Señor de los Gallos, murió en el aire. A bordo de un helicóptero militar, desangrándose por múltiples heridas de bala, a miles de metros de altura sobre las montañas de Jalisco. El acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil de la Ciudad de México, documentó la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes
por impactos de arma de fuego en pecho, abdomen y extremidades, ocurrida el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco. Pero la muerte del Mencho no trajo paz, trajo caos. Mientras el Mencho agonizaba en el helicóptero, abajo en Jalisco, en Nayarit, en Michoacán, en Puebla y en Tamaulipas, el CJNG desató su furia como nunca antes. Las órdenes de represalia fueron coordinadas por Hugo César Macías Ureña, alias el Tuli, el operador financiero y logístico del cártel. 27 ataques contra fuerzas de seguridad se registraron solo en Jalisco en las horas posteriores. 25 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados en emboscadas cobardes, como las describió el secretario de la Defensa, en carreteras del Estado. No fueron enfrentamientos, fueron ejecuciones. Los sicarios esperaban a que pasaran los convoyes de la Guardia Nacional y los acribillaban. Un custodio de un penal también fue asesinado. Un agente de la Fiscalía Estatal de Jalisco. Una mujer civil. Los bloqueos carreteros paralizaron Jalisco. Autobuses incendiados, tiendas quemadas. El aeropuerto de Guadalajara suspendió operaciones. El gobernador Pablo Lemus decretó código rojo durante 2 días, algo que no se había visto nunca en la historia del Estado. 23 reos fugaron del penal de Puerto Vallarta, aprovechando el caos de los bloqueos. Más de 30 integrantes del CJNG murieron en los enfrentamientos con las fuerzas federales. México entero tembló ese fin de semana. 3 soldados de fuerzas especiales que participaron directamente en el operativo de Tapalpa también perdieron la vida. 3 murciélagos que entregaron todo para acabar con el hombre que durante años hizo sangrar al país. Sus nombres no aparecieron en los narcocorridos. No tuvieron coronas de flores con forma de gallo. No fueron enterrados en ataúdes dorados, pero fueron los verdaderos héroes de esta historia. Ahora viene lo que nadie te ha contado, porque mientras el caos envolvía a Jalisco y la violencia se extendía como pólvora por el país, los peritos e investigadores de la Fiscalía General de la República entraron en silencio a las cabañas. Y lo que hallaron ahí adentro es lo que cambió todo, lo que transformó la muerte de un narco en el inicio del desmantelamiento de todo un imperio criminal. Primero ingresaron a la cabaña número 39 del Country Club, la que el Mencho usaba como dormitorio. Un inmueble de lujo con habitaciones amplias, cocina integral equipada, en medio de la zona boscosa más exclusiva de Tapalpa. Las ventanas estaban destrozadas por los disparos. Había un desorden de objetos por todas partes, señales inequívocas de que todos salieron corriendo al escuchar los primeros tiros. En otras cabañas del complejo, la estampida fue tal que parecía que los ocupantes se habían evaporado. Luces encendidas, puertas abiertas, comida a medio servir. Pero en la cabaña del Mencho, lo que quedó dentro contaba una historia que el narcotraficante más buscado de México nunca quiso que nadie conociera. En la habitación principal encontraron un altar. No un simple altar improvisado, sino un espacio dedicado con devoción. Una imagen de la Virgen de Guadalupe. Veladoras encendidas que todavía alumbraban cuando los peritos entraron. Una estatua de San Judas Tadeo de tamaño natural, el santo patrono de las causas imposibles y de los desesperados. Y junto al altar, una hoja de papel doblada, escrita a mano con tinta, con una caligrafía
que los investigadores identificaron como la del propio Mencho. Era el Salmo 91, el Salmo de la protección divina, el que dice: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». El hombre que controlaba un imperio de metanfetamina, fentanilo y cocaína. El hombre que ordenó la muerte de cientos de personas. El hombre que hizo temblar a 2 países, rezaba cada noche un salmo que habla de la protección de Dios contra la pestilencia destructora y la saeta que vuela de día. Cada palabra trazada por la misma mano que firmaba órdenes de ejecución. Al lado del altar, los peritos encontraron algo que confirmó uno de los secretos peor guardados de la inteligencia mexicana: una cantidad considerable de medicamentos para tratar la insuficiencia renal. Fármacos especializados de varios tipos en cantidades suficientes para un tratamiento prolongado. El Mencho estaba gravemente enfermo. Desde 2019, cuando fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica, vivía dependiendo de tratamientos constantes. Su cuerpo lo estaba destruyendo desde adentro. Esa enfermedad fue la que lo obligó a comenzar a planear la sucesión del CJNG ese mismo año, porque sabía que le quedaba poco tiempo. Y fue esa misma enfermedad la que lo mantuvo relativamente quieto en Tapalpa, necesitando cuidados permanentes, lo que eventualmente permitió que la inteligencia militar lo rastreara a través de las personas que lo visitaban. La cocina estaba equipada con un refrigerador amplio, lleno de alimentos para aguantar varios días sin salir, restos de fruta en la mesa, tazas de café, platos de comida, señales de que no vivía solo, sino con un equipo que lo atendía permanentemente: cocineros, enfermeros, guardaespaldas. También hallaron algo que parece menor, pero que dice mucho sobre la vanidad del capo: tinte para el cabello. El Mencho se teñía las canas hasta en su escondite más remoto, aun sabiendo que las fuerzas de seguridad de 2 países lo buscaban, aun sabiendo que cada día podía ser el último. Este hombre se preocupaba por no verse viejo, por mantener la imagen, por seguir siendo el Mencho. Sobre la carretera que conecta Tapalpa con San Gabriel, los investigadores encontraron 2 vehículos calcinados. Uno de ellos tenía un termo grabado con las iniciales GV, las iniciales de González Valencia, el apellido de la familia de Rosalinda, la jefa, la esposa del Mencho. Todo indicaba que esos vehículos eran utilizados por las denominadas fuerzas especiales del CJNG, el grupo élite, como parte del dispositivo de seguridad que protegía al capo. Pero la cabaña 39 era solo el dormitorio. El verdadero centro de operaciones estaba a 2 kilómetros de ahí, en el complejo conocido como La Loma, un conjunto de al menos 20 cabañas de lujo sobre una pequeña montaña. En la cabaña número 9, ubicada en la cima más alta del complejo, en el punto desde donde se domina toda la zona con la vista, los peritos de la Fiscalía General de la República encontraron lo que el gobierno estaba buscando desesperadamente: la narconómina del CJNG. Documentos, decenas de hojas, algunas manuscritas con tinta sobre papel de cuaderno, otras impresas desde computadora, registros contables detallados que revelan peso por peso, dólar por dólar, cómo funcionaba la máquina de dinero del cártel más poderoso de América Latina. Y lo que había en esos papeles era la radiografía financiera más completa que cualquier agencia de inteligencia haya obtenido jamás
sobre el CJNG. Ingresos por venta de droga, gastos operativos desglosados por semana, pagos de sobornos a autoridades con nombres y cantidades, sueldos de sicarios, halcones y comandantes, inventarios de cocaína, metanfetamina, fentanilo y marihuana. Todo, absolutamente todo, registrado con la meticulosidad de un contador corporativo. Solo que este contador movía millones de pesos y millones de dólares en el negocio de la muerte. Según los documentos filtrados por detrás de la fama y difundidos por múltiples medios, solamente en diciembre de 2025, un solo mes, el CJNG generó ingresos por 17.127.774 pesos en las plazas de Tapalpa y Cocula. 17 millones en un mes en 2 municipios medianos de Jalisco. Piensa en eso. Ahora multiplica esa cifra por todos los estados donde opera el CJNG: Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Guerrero, y luego súmale sus operaciones internacionales en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. La dimensión del negocio es incalculable. Solo en Tapalpa, la venta de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, más el control de máquinas tragamonedas, generó 8.781.353 pesos en diciembre. Las maquinitas, esos aparatos que ves en tienditas y locales de cualquier pueblo mexicano, generaron $500,000 de pesos en un solo mes para el cártel. Nadie piensa que las maquinitas del pueblo sean negocio del narco, pero lo son. Después de descontar lo que los documentos denominan un fondo de $1,5 millones de pesos, la ganancia neta de diciembre quedó en $15.627.774 pesos. Ganancia limpia en 30 días en 2 municipios. Pero el verdadero escándalo no son los ingresos, son los egresos. Porque los documentos detallan con precisión quirúrgica a quién le pagaba el CJNG. Y ahí es donde la tierra se abre bajo los pies de mucha gente que hoy finge que nunca recibió un peso del narco. Los gastos operativos mensuales del CJNG, solo en Tapalpa, ascendían a 1.389.690 pesos. 1.300.000 pesos al mes para mantener funcionando la estructura criminal en un solo pueblo mágico de Jalisco. Y el desglose es escalofriante. La narconómina incluye pagos directos a la policía municipal, 238.000 pesos al mes para la policía de Tapalpa. Eso equivale al 20% de la nómina municipal completa de seguridad. 1 de cada 5 pesos que cobraba un policía en Tapalpa venía del CJNG. 110.000 pesos mensuales para la policía municipal del Tuito. 167.000 pesos para la de Tomatlán. 3 cuerpos policíacos completos comprados con dinero del narco, operando oficialmente como servidores públicos y extraoficialmente como informantes del cártel. Y hay más, mucho más. Aparecen partidas etiquetadas como 650.000 pesos para la Guardia Nacional en Michoacán, 75.000 para la Guardia Nacional en Autlán, y una línea que debería hacer que todo México se levante de su silla. 15.000 pesos con las siglas PGR,
que era el nombre anterior de la Fiscalía General de la República. La misma institución encargada de perseguir al narco recibía dinero del narco. El cártel le pagaba directamente a las mismas personas que supuestamente lo perseguían. Es como si un ladrón le pagara al policía que lo busca para que mire hacia otro lado. Exactamente eso, solo que con cifras de millones y con consecuencias mortales para miles de mexicanos. Los documentos también registran los pagos a la estructura armada del cártel. Y aquí es donde se entiende por qué el CJNG pudo crecer hasta convertirse en lo que es. Entre 30 y 32 halcones operaban permanentemente solo en Tapalpa. Los halcones son los vigías del cártel, las personas que están en cada esquina, en cada entrada del pueblo, en cada gasolinera, monitoreando los movimientos de autoridades y reportando por radio o teléfono cada vez que detectan una patrulla, un convoy militar o cualquier vehículo sospechoso. Les pagaban entre 2.500 y 3.000 pesos por semana. Parece poco dinero, pero para un joven sin oportunidades en un pueblo de la Sierra de Jalisco, 3.000 pesos semanales por estar sentado en una esquina mirando carros es más de lo que ganaría en cualquier trabajo legal disponible. 26 pistoleros identificados en los documentos como muchachos de choque cobraban 4.000 pesos semanales cada uno. 16.000 pesos al mes por estar dispuesto a matar o a morir por cargar un arma y enfrentarse al ejército si llegaba la orden. 4.000 pesos a la mebusas a la semana. Eso cuesta una vida humana para el CJNG. Un comandante regional recibía entre 6.000 y 7.000 pesos por semana, unos 24.000 a 28.000 pesos al mes. El que organizaba, el que daba las órdenes, el que decidía quién vivía y quién moría en su zona de control, ganaba lo que un empleado de oficina en una empresa mediana de Guadalajara. Pero los gastos no terminaban en los sueldos. Los documentos desglosan cada rubro con un nivel de detalle que haría palidecer a un auditor profesional. Gasolina para halcones y sicarios, entre 12.000 y 38.000 pesos al mes. Renta de bases operativas, las casas de seguridad donde se resguardaban armas y droga, entre 20.000 y 27.000 pesos. Despensas y alimentación para toda la estructura, más de 860.000 pesos. Piensa en eso, más de 800.000 pesos al mes solo en comida para los empleados del cártel. Reparaciones mecánicas de los vehículos, entre 9.000 y 12.000 pesos. Y luego vienen los detalles que parecen sacados de una película de ficción, pero que son completamente reales. 152 cortes de cabello para integrantes del grupo, con un costo total de 18.240 pesos. El CJNG le cortaba el pelo a sus sicarios de forma organizada y lo registraba en una nómina. 152 cortes. Eso te da una idea de cuánta gente tenía el cártel operando solo en esa zona. Y tal vez el detalle más perturbador de todos: 50.000 pesos al mes en flores para los altares dedicados a la Virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo. El cártel que mata, que trafica fentanilo, que disuelve cuerpos en ácido, que secuestra, extorsiona y destruye familias enteras, destinaba 50.000 pesos mensuales a comprar flores para rezarle a los santos. La fe y la muerte conviviendo en la misma nómina. La devoción y la destrucción financiadas por la misma billetera.
Y luego están los pagos en dólares, porque la narconómina también registra movimientos en moneda estadounidense que revelan la dimensión internacional del negocio. Miles de dólares al alias de Mono Flaco. $600.000 bajo un concepto que hará palidecer a cualquier investigador. Regalos de nietos. Nadie sabe si realmente eran regalos para nietos de alguien o si esa frase era un código para otra cosa. $98.000 a otro operador conocido como Hereja. Estamos hablando de millones de dólares moviéndose como si fueran transferencias bancarias ordinarias, registrados a mano en hojas de cuaderno por el cártel más violento del hemisferio occidental. Entre los nombres que aparecen en la narconómina está el de Hugo César Macías Ureña, alias el Tuli, con un registro de 300.000 pesos en gastos, fechado el 1 de diciembre de 2025. El Tuli era el operador financiero y logístico del CJNG, una pieza central del engranaje, el mismo hombre que coordinó los ataques de represalia tras la muerte del Mencho. Y aquí viene otra parte de la historia que conecta todo. Mientras los peritos revisaban los documentos en las cabañas, la inteligencia militar detectó que el Tuli se encontraba en El Grullo, Jalisco, un municipio cercano. Se desplegó de inmediato una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Cuando llegaron, el Tuli intentó escapar en un vehículo y abrió fuego contra los soldados. Murió en el enfrentamiento. En el lugar se aseguraron un arma larga, un arma corta, $7.200.000 pesos en efectivo, $965.000 en billetes, cartuchos, cargadores y un vehículo. 7 millones de pesos y casi $1 millón en efectivo encima de un solo hombre, un domingo cualquiera en Jalisco. Pero la cabaña número 9 en La Loma no solo escondía documentos financieros. Los peritos también encontraron objetos que dibujan un retrato perturbador del mundo en el que habitaba el Mencho. La estancia principal de esa cabaña era un espacio de lujo excéntrico. Una piel de tigre de Bengala tendida como alfombra en el piso, cabezas disecadas de animales exóticos colgadas en las paredes como trofeos, un grabado religioso de la Virgen de Guadalupe contrastando con esos trofeos de cacería ilegal. Todo en un complejo que desde 2020 estaba incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalado oficialmente como fachada para el lavado de dinero del CJNG y su organización aliada, los Queenies. Y un dato que cierra el círculo familiar. Jessica Johanna Oseguera González, hija del Mencho, conocida como La Negra, había realizado transacciones inmobiliarias y financieras precisamente en estos complejos habitacionales de Tapalpa. Fue detenida en 2020 en Washington por facilitar a empresas el lavado de dinero. Estuvo presa 30 meses en Estados Unidos hasta obtener su libertad en 2022. El dinero sucio del CJNG pasó por las mismas cabañas donde su padre se escondió para morir. Si este video te está abriendo los ojos, suscríbete al canal, porque lo que viene después de esta historia es todavía más grande. Ahora, después de encontrar la narconómina, después de recoger cada pieza de evidencia de esas cabañas, después de enterrar a los soldados caídos y de contener la ola de violencia que sacudió al país, llegó el momento del funeral. Y el funeral del Mencho fue un espectáculo que merece contarse con detalle, porque dice todo
sobre lo que fue este hombre y sobre el mundo que creó. El sábado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República entregó oficialmente el cuerpo de Nemesio Oseguera a sus familiares, tras completar las pruebas genéticas que confirmaron su identidad y la autopsia correspondiente en la Ciudad de México. El cuerpo fue trasladado a Guadalajara y llegó durante la noche del domingo 1 de marzo a la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés, al oriente de la ciudad. Desde ese momento, un despliegue militar masivo se activó alrededor del lugar. Decenas de camionetas del ejército mexicano y la Guardia Nacional rodearon la funeraria. Un helicóptero militar sobrevolaba la zona permanentemente. Incluso se reportó la presencia de una tanqueta del ejército en el perímetro. El objetivo era doble: disuadir a cualquier cártel rival de intentar un ataque y vigilar de cerca quién llegaba a despedir al capo. Lo llevaron en un ataúd dorado, no cualquier ataúd. Según los reportes de Detrás de la Fama, se trataba de un modelo Promethean, un féretro de bronce macizo chapado en oro de 14 quilates, revestido en su interior con terciopelo. El mismo modelo en el que fue sepultado Michael Jackson. El mismo en el que descansa James Brown. Un ataúd cuyo valor se estima en $25,000, alrededor de $500,000 mexicanos, aunque algunos medios reportaron que el del Mencho pudo haber costado hasta $1,000,000. $1,000,000 por una caja para enterrar a un muerto. Eso cuesta más de lo que la mayoría de los mexicanos gana en una década de trabajo. Al mediodía del lunes 2 de marzo, la carroza fúnebre blanca partió de la funeraria hacia el Panteón Recinto de la Paz, un cementerio moderno ubicado al poniente de Guadalajara, a unos 23 kilómetros de donde se realizó el velorio. El convoy fue precedido por vehículos del Ejército y la Guardia Nacional, con motocicletas policiales abriendo paso. Unas 80 personas acompañaron el féretro, la mayoría vestidas de negro con lentes oscuros y rostros cubiertos. 8 familiares directos, también de negro y con lentes, subieron a 2 automóviles que seguían la carroza. 3 grúas fueron necesarias para transportar las decenas de arreglos florales de gran tamaño que acompañaron al cortejo. Las coronas eran tan enormes que no podían entrar por los accesos normales del cementerio. La mayoría de los arreglos llegaron sin cintas que identificaran al remitente, flores anónimas y tributos sin nombre. Pero algunos sí dejaron su marca. Una corona monumental tenía forma de gallo con las siglas CJNG claramente visibles, porque al Mencho le decían el señor de los gallos. Otra llevaba una cinta que decía: de parte de una familia que siempre estará agradecida. Otra más, con rosas rojas, también tenía la forma de un gallo. En total, se contaron más de 500 coronas florales. 500. El féretro dorado fue recibido en la capilla del cementerio por una banda de música regional. Empezaron a tocar El Muchacho Alegre mientras el ataúd ingresaba al recinto. Una canción popular, casi festiva, sonando mientras el cadáver de un hombre que causó miles de muertes era cargado por sus seres queridos. Tras una ceremonia de casi una hora, completamente privada, el féretro dorado fue sacado de la capilla y llevado hacia su última morada. Los restos de Nemesio Oseguera Cervantes fueron depositados en una tumba a ras de tierra, sin mausoleo ostentoso,
A diferencia de otros narcos famosos, que se construyen verdaderos palacios funerarios. Una tumba discreta en el césped de un cementerio moderno, pero cubierta por un mar de coronas rojas y blancas, por flores que costaron una fortuna, por el ataúd dorado de un hombre cuya fortuna se construyó sobre montañas de cadáveres. Medios como Detrás de la Fama identificaron entre los asistentes a Laisha Michelle Oseguera González, la hija menor del Mencho, nacida en 2001. Hay quienes sostienen que fue ella quien reclamó los restos de su padre ante las autoridades. Su nombre apareció en 2021, cuando fue vinculada con el secuestro de 2 marinos en Zapopan, tras la detención de su madre Rosalinda. Nunca fue detenida, y ese día, en el cementerio, caminaba libre entre las coronas, despidiendo a su padre bajo la mirada de los soldados que lo abatieron. Y mientras la familia del Mencho lo enterraba con música y oro, García Harfuch ya estaba trabajando en lo que viene después. Porque la muerte del Mencho no es el final de la historia del CJNG. Es el principio de una nueva era que puede ser todavía más sangrienta. En la conferencia mañanera del 28 de febrero, Harfuch fue directo. El cártel Jalisco Nueva Generación sigue vigente. Tiene presencia en varios estados del país. Pamayí luego soltó la declaración que nadie esperaba. Tenemos identificados a 4 líderes fuertes, 2 sobre todo, que podrían sustituir al Mencho en el cártel. Ya están bajo investigación. No reveló nombres. Dijo que hacerlo comprometería las investigaciones en curso. Pero la inteligencia mexicana y estadounidense ya tiene su lista. Y los narcocorridos, que en el mundo del narco funcionan como comunicados no oficiales, ya están cantando quién será el próximo jefe. El primero y más fuerte candidato es Juan Carlos Valencia González, alias el 03, el R3, el Pelón, el Triqui o JP. Su nombre aparece en todos los reportes de inteligencia como el favorito. Es hijastro del Mencho, hijo biológico de Rosalinda González Valencia, la jefa, la mujer que manejó durante décadas la estructura financiera del CJNG. Nació en Santa Ana, en el condado de Orange, California, lo que le otorga doble nacionalidad estadounidense y mexicana. Desde niño creció rodeado del narcotráfico. Su padre biológico era Armando Valencia Cornelio, alias Juanito Maradona, un narcotraficante de la vieja guardia. Sus tíos son los Queenies, la familia González Valencia, el brazo financiero más poderoso del crimen organizado mexicano. A partir de 2007, Valencia González se convirtió en uno de los hombres más notorios del clan. Y su verdadero poder dentro del CJNG no viene solo de la sangre, viene del fuego, porque al 03 se le atribuye la creación y el control absoluto del grupo élite, el brazo armado más táctico y violento del CJNG, responsable de ejecuciones selectivas, incursiones en territorios rivales, defensa de plazas y las operaciones de alto impacto que hicieron famoso al cártel. Pero documentos de Guacamaya, leaks, lo ubican al frente de la región sureste de Jalisco, con influencia hasta Colima, Nayarit y el noroeste del país. En 2019 fue acusado en un tribunal de Washington por conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. El Departamento de Estado ofrece $5 millones por información
que conduzca a su captura. Y los narcocorridos ya lo coronan. En el tema Presidente, interpretado por Gabito Ballesteros, Luis R. Conríquez y Natanael Cano, se escucha: a la orden del 3 y también del M. Las armas exportadas me las mandan en paquete, llegan de Rusia a Jalisco. Otros corridos dicen: ya hay un 3 que lleva la batuta, jefe, usted aquí manda. El segundo candidato es Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo. La Fiscalía General de la República lo señala con mayor énfasis en sus reportes sobre la sucesión. Según información oficial, El Sapo cuenta con el respaldo explícito de familiares del Mencho, lo que le otorga una legitimidad interna que va más allá de su peso territorial. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identifica como alto mando especializado en estrategias de reclutamiento y entrenamiento de sicarios. Su nombre fue vinculado al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron prendas de ropa, calzado y restos óseos humanos. Lo que ocurrió en ese rancho es algo que ni siquiera quiero describir en este video. El tercero es Audías Flores Silva, el jardinero, de 45 años, originario de Michoacán, un comandante regional que ha operado en Nayarit y Zacatecas. Fue identificado en febrero de 2026 como responsable de una red de fraude de tiempos compartidos que afectó a ciudadanos estadounidenses en Puerto Vallarta. Sí, leíste bien. Un narcotraficante del CJNG operando un fraude de tiempos compartidos contra turistas extranjeros. Además, se le vincula con laboratorios de producción de metanfetamina y rutas de envío de cocaína. Estados Unidos también ofrece millones de dólares por su captura. Y el cuarto es Ricardo Ruiz Velasco, el WR o el Tripa, originario de Guadalajara, jefe de la infraestructura urbana del CJNG en la zona metropolitana. El gobierno de Estados Unidos lo señala como un alto oficial cercano al Mencho, responsable de la comunicación pública y la propaganda del cártel. Curiosamente, un narcocorrido atribuido al WR, titulado Aquí no hay sucesor, fue retirado de las plataformas digitales poco después de ser publicado. En esa canción se escuchaba: por redes salió el mitote que yo soy el sucesor, y yo mismo les aclaro que aquí solo hay un patrón. Aquí manda el señor Mencho. Mis respetos para el viejón. La retirada de la canción alimentó rumores de presiones internas dentro del CJNG. Pero hay algo fundamental que los analistas de seguridad están señalando y que es crucial para entender lo que viene. A diferencia del cártel de Sinaloa, donde los hijos del Chapo, los llamados Chapitos, tomaron el control con relativa fluidez porque ya estaban integrados en la operación, el CJNG no tiene un sucesor consolidado. El Menchito, Rubén Oseguera González, el heredero natural, el primogénito, fue capturado en 2014, recapturado en 2015, extraditado a Estados Unidos en 2020 y sentenciado en marzo de 2025 a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico y lavado de dinero. No va a